Hola, hola, muy buenas, bienvenidos una vez más a nuestro episodio semanal de Viviendo en Down Under, nuestro episodio número 17. Y nos vamos 17 y nos vamos acercando al episodio 20, que ya hemos ido dando pistas que trae cambios. Ya hemos ido hablando un poco sobre lo que se viene, entonces cada vez nos vamos acercando más. Se viene más. Lo bueno, se están perdiendo la mitad de la historia. Es que hacen muchas morisquetas. Pero hacen muchas morisquetas. Sí, exacto. No es lo mismo viéndonos, de verdad. No es lo mismo. No es lo mismo, sí. Entonces, bueno, muchachos, ¿cómo están? Como ya saben, nosotros siempre transmitimos o compartimos información sobre Australia, por si es primera vez que nos escuchan, desde 3 perspectivas, 3 diferentes ciudades, hablando de temas en común. Y como saben, yo soy Fer, vivo en Melbourne. Tenemos a Steve, que vive en Sydney. Y a Kat desde Brisbane. Hello, muchachos, hello. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Qué cuentan de nuevo? Bien, todo súper, la verdad. Oigan, aquí cayendo en cuenta se nos viene una temporada de vacaciones, pero bárbara. Pues vacaciones entre comillas, ¿no? Digo, pero se vienen muchos festivos, como un mes de festivos. Por favor, o sea, respetemos el dolor de la gente como yo que trabaja igual los festivos. O sea, a mí eso de festivos no significa sino mala paga para esos días, por favor. A mí no me pagan festivos, nada de esos baños. Tengo que chicanear y tengo que celebrar que es la primera vez de todos estos años en Australia en los que trabajo y me van a pagar por no trabajar un festivo. ¡Wow! O sea, esto es todo un evento. Y por eso paso a chicanearlos, aunque no los quiero hacer sentir mal, porque yo sé lo que eso implica, pero oigan, sí. La verdad, ella sí que sí nos quiere hacer sentir mal, acá no vamos a disimular a nadie, bueno, pero... Eso está bien, eso es loco, eso es muy loco, porque es que igual uno estando acá... A ver, no sé, para mí los festivos han perdido un poco su significado. Para mí los festivos, por ejemplo, en mi trabajo es un día en el cual... Si trabajo, pues o sea, tengo que trabajar, lo puedo hacer, si quiero trabajar lo puedo hacer, pero si trabajo igual va a ser mal pago por el trabajo que yo hago. Normalmente la gente sale a comer a los restaurantes, no va a pedir mucho domicilio ni nada. Entonces para mí un festivo no es que uno diga, bruta, qué buena noticia. Y sin duda, si hay algo que hace rato no conozco, es un día libre pago. O sea, no, eso ya no existe eso por no estas existe, tierras. eso no existe cuando uno ya trabaja en Australia, eso no existe. No existe. Si quiere plata, tiene que trabajar, sí. Sí, total. Y de hecho, un festivo es como todos quieren, o sea, uno como estudiante busca trabajar un festivo como sea, porque te van a pagar a un rate inolvidable. Es como la plata que uno se hace en un festivo, no se consigue muchos días. Entonces, bueno, esta vez como un cambio para mí. Cambian los significados. Humildemente. A mí sí me toca, yo ya estoy acostumbrado a que yo trabajo toda la Semana Santa, o sea, esos 4 días, bueno, aquí en Australia es festivo viernes, sábado, domingo y lunes. Pero la full plata Los que 4 te haces, días. Fer, o sea, Y ¿que normalmente nos vas a invitar la otra semana? Bueno, ustedes nomás digan, normalmente yo trabajo. Yo le llego trabajo. Si ve, escuchen todo. La otra semana le caemos a Fer. Editemos esa parte. No, a manera sí, los que nos están escuchando y quizás no sepan, cuando uno normalmente trabaja en Australia en festivos, eso tiene un valor diferente, así como cuando uno trabaja sábados o domingos. Depende del empleador, pero es como un estándar que hay. Y yo, debido al trabajo que tengo siempre en esta temporada, que es con la liga de fútbol, siempre hay partidos Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo Santo. Entonces, siempre trabajo esos 3 turnos. Y son turnos, y ustedes saben más o menos... Yo pensando, eso es demasiado trabajo y no es demasiada plata. Demasiada plata, porque miren que son turnos más o menos... Pues, que te esfuerces 3 días, ¿qué más da? O sea, literal, podrías descansar toda una semana si quieres. Sí, es como el meme, tirando billetes. Tirando plata y pues... Literal. Bueno, entonces... Sí, pero básicamente así es como funciona todo. Interesante. Entonces, bueno, muchachos, en estos días, ya como para ir haciendo una introducción al tema, les quería comentar... Estuve hablando con una amiga y eso me recordó mucho el episodio que estuvimos haciendo hace 8 días. Una amiga que me llamó desde Colombia, ella estuvo en Australia, compartimos apartamento, el primer apartamento que yo llegué acá, y ella finalmente justo antes del COVID, ella decidió irse. Y estábamos como, dice uno coloquialmente, actualizando agenda, cómo te está yendo, qué estás haciendo tú y demás, porque la he visto muy activa, pues,
a través de Facebook, que es por donde más conectamos, viajando mucho, pero como en temas laborales y demás. Entonces, hablando con ella y demás, caí en cuenta de lo que estábamos hablando, que era por qué la gente se quiere quedar, y eso me trajo como a reflexionar, porque a veces la gente no se queda, sino que prefiere volver, que también es como la otra cara de la moneda. Entonces, quería como traer ese tema, ¿sí? Porque además siento yo que se tiene como esta creencia como que todos los que viven en Australia ya se quieren quedar forever and ever, Exacto. y aquí nadie los saca. Y no, la verdad que no es así, la verdad que hay gente, mucha gente que se devuelve, o sea, tienen sus razones que son súper válidas. Y que es bien particular porque existe, digamos, entre las personas que estamos acá, existe como esa presión social de que la persona que dice, no, es que yo me quiero devolver, todo el mundo lo ve como, estás loco. Y te empiezan a decir, ¿te acuerdas lo que pagan allá? ¿Te acuerdas eso cómo está de peligroso? Literal, ¿te acuerdas la situación? Parce. Y empiezan a darle látigo a ese pobre huevón que se va a devolver, a ese pobre huevón que se va a devolver. Y eso es tan, y no como, hey, pero, o sea, eso ya habíamos hablado, pues, o sea, de que hay cosas muy buenas, hay muchos motivos para no quererse quedar, porque es una tierra que ofrece cosas muy lindas, cosas muy chéveres, muy bacanas, pero no todo es perfecto, pues, ni todo es como bonito, y hay muchos motivos también, o hay varios motivos para no quererse devolver, y que no son menores, pero a la gente le dan mucho látigo. Sí, y que no necesariamente esas razones, o ustedes me corregirán, son realmente relacionadas al país, a Australia. A veces siento que esas razones para irse son más de peso en cuanto bien sea pues su propio país, ¿no? En este caso Colombia, para los que se quieran devolver a Colombia. Sí. O razones personales. Exacto, razones personales. Y como yo decía hace 8 días, que al final como que nuestros caminos se cruzan en Australia, pero pues todos tenemos un destino diferente o una meta diferente. Literal. Entonces, al final, y como que para algunos Australia es como yo lo veo de esa manera, es como la meta final, para otros es como un escalón más hacia donde quieren ir. Y eso fue, por ejemplo, ella decía eso. Cuando nosotros vivíamos aquí en Australia, ella me decía, ella venía de estudiar en España, con una beca que se había ganado y con una universidad, y en la Universidad de España ella trabajaba muy duro porque para parte de esa beca era hacer trabajo comunitario con la universidad. Pero ella le faltaba mucho su tema del inglés porque ella quería tener, ella es diseñadora gráfica, pero le gusta mucho también el tema de publicidad y todo eso. Y ella quería era tener trabajos como abrirse campo con la fotografía, con trabajo de publicidad en diferentes sitios, trabajar con diferentes marcas. Y tenía como esa barrera con el idioma y por eso ella vino. Y ella estuvo aquí en Australia casi un año. Ella vino de España a Australia. No, ella colombiana. Sí, ella volvió a Colombia, estuvo allá un tiempo, se ahorró un dinero y vino otra vez. Y vino a Australia. Y vino con la intención de mejorar inglés. De inglés, sí. Y ella sí tenía siempre que ella decía, ¿será que me quedo? ¿Será que extiendo con algo? ¿Será que me devuelvo? Total es que al final ella dijo, no, yo me voy porque mi plan es mejorar mi inglés, que ya lo conseguí, e irme a hacer lo que yo quiero hacer, que es tocar puertas y como abrirme campo en sus diferentes ámbitos, pero ella siempre soñaba con poder trabajar en una empresa donde pudiera como viajar a diferentes países, tipo multinacional, que pudiera tener representación en varios sitios. Uy, sí. Y se devolvió como, bueno, listo, ya conseguí lo que me faltaba y se fue otra vez a Colombia. Y literal, ese es el trabajo que tiene ahora. Trabaja como coordinadora de publicidad para una empresa y la mandan, por eso yo la veo muy activa y por eso le preguntaba, y a raíz de eso hicimos la videollamada, y ella ahorita viaja a El Salvador, a Buenos Aires, la mandan a Ciudad de México, a Nueva York, a ese tipo de cosas, a reunirse, a buscar material, a revisar, por ejemplo, insumos, cosas así, y está más feliz no puede estar. Pero yo tengo una duda de la pelada esta. ¿Está recibiendo hojas de vida? Yo le puedo hacer unos diseñitos. De verdad que falta de respeto. Confianzudo tras de todo. Entonces, bueno, hablando de eso, ella decía, mi razón para devolverme fue esa, que yo tenía claro como lo que yo quería hacer en mi caso personal, mi desarrollo profesional,
y sintió que estaba lista y por eso se devolvió. Lo Aunque dudó, yo le sí. podría ayudar con las maletas pensándolo bien. Sí, sí. Alguna cosa. No, yo le hago diseño, le manejo el carro, lo que sea. No es sino que ya se manejan en los dos lados de la carretera. El tema profesional es algo importante y creo que es una de las razones por las que las personas deciden devolverse. No porque acá no se pueda, pero sí es verdad que acá es un proceso que puede tomar tiempo. Y pues obviamente un esfuerzo bárbaro porque pues hay que mejorar el inglés y hasta que esté a cierto nivel eso va a tomar tiempo. Bueno, sí, no, de todas estas se resume a cuestión de tiempo, poder llegar a encontrar una oportunidad a nivel profesional, pero no quiere decir que no se pueda, sí se puede y de hecho hay personas que recién llegadas consiguen. Pero eso también es muy relativo sí, y porque va a depender mucho de las profesiones, ¿no? O sea, eso también. Exacto. Pero sí hay casos, tampoco es que no existan. Pero, y siento que es muy valiente, son muy valientes las personas que deciden devolverse por esa razón, por perseguir su camino profesional. Exacto. Yo me acuerdo que hablando este fin de semana con ella, me decía algo de lo que Steve dijo ahora y es lo que hablábamos cuando ella estaba aún acá, que ella entró en ese punto donde ella no sabía si devolverse porque era lo que ella sentía que quería hacer, pero también decía, pero ¿y será que me quedo? Porque normalmente me están ofreciendo que haga este curso adicional como para complementar más, pero ella en ese momento no sintió que ese era el camino y por eso ella dijo, no, sin pensarlo, me voy y no. A veces hay que seguir tu corazón. Sí, el instinto, exacto, y ella por eso decidió irse. Sí, total. Igual en algún momento, por ejemplo, hablaba pues como con un amigo y me decía algo muy particular que siento que digamos que refleja ese aspecto profesional y muchos otros aspectos desde lo familiar, desde las amistades, desde todo. Y es que básicamente cuando uno se viene para un país, bueno, cuando te vas de tu país y te vas para otro país, no importa que sea Australia, no importa que sea otro lado, y especialmente acá en Australia es como, se siente como ponerle pausa a la vida. O sea, como quien dice, tienes un tiempo fuera, nosotros habíamos hablado de que llegábamos, muchos de nosotros, pues como unas crisis existenciales, queríamos descansar, tener un alto en el camino sobre una situación que nos estaba dando muy, muy difícil, nos estaba dando muy duro en cierto momento. Pero la verdad es que es poner un alto a la vida, la verdad es que es tiempo que tienes sin fortalecer tu perfil profesional, es tiempo que tienes probablemente sin trabajar en tu carrera, tiempo que vas perdiendo sin compartir con seres queridos, o sea, son muchas cosas que uno dice igual. A ver, uno llega a un punto en el cual uno puede que tenga incluso el sueño de quedarse, que sea lo que quiera, pero el proceso no es necesariamente fácil, el proceso no es fácil, ese proceso es un proceso que no es como, créeme que la ciudadanía, a menos que te enamores de un australiano o de una australiana, la ciudadanía no te va a llegar mientras esté limpiando pisos, mientras esté haciendo cleaner en el edificio más play de la ciudad. O sea, realmente eso hay que buscar trabajo, hay que fortalecer tu perfil, tienes que darle muy duro al inglés, o sea, hay muchas cosas que hay que hacer. Y realmente cuando ahorita, por ejemplo, Kat decía, es que toma tiempo, chicos, no les estamos hablando de 1 mes, 2 meses, 5 meses, 6 meses, podemos estar hablando de años. Hay gente que lleva acá muchos años y su proceso no evoluciona. Y realmente hay mucha gente que ni siquiera ha intentado nada, porque te genera como una tranquilidad, o sea, encontrás como tu zona de confort en la cual decís, no, yo con lo que trabajo me hago buena plata, viajo a Asia, viajo a no sé dónde, viajo a esto, y no estoy diciendo que esté mal, porque el problema no es que eso esté mal, pero al fin y al cabo no se le olvide que usted dejó un país que es al cual realmente pertenece y que el día de mañana Australia, por un motivo X o Y, le puede decir a usted, bueno, no, ya, la verdad es que no te voy a renovar más visa. Ya llevas 15 años estudiando aquí. Gracias por participar. Siento que es apropiado también decir que también que se corre el riesgo que también decidas renunciar a tu profesión debido a las condiciones que Australia pueda tener en cuanto a X profesión, ¿sí? Porque vuelvo y repito, no todas son iguales ni se manejan de igual manera. Pero también de pronto dentro de ese break que dice Steve, empieza un cuestionamiento de, ok, ¿esta profesión es lo que sí quiero para mi vida o no? Entonces empiezan a sumar factores como, ¿me sirve para la residencia? No, o sí. Y según ese tipo de condiciones, uno va evaluando y hay personas que toman la decisión de decir, no, pues mi profesión no quiero.
no me gusta, prefiero cambiar y aprovechar esta oportunidad para comenzar de ceros en otra cosa, o hay personas que la sacrifican y dicen, pues no, yo sí quiero trabajar en eso algún día, pero por ahora prefiero renunciar un tiempo, o los valientes que dicen, ok, no, Australia es maravilloso, hermoso, me encantaría vivir acá, pero tengo otros retos profesionales que quiero conseguir en otro lado, y se van por esa razón. Se van. Y es válido. Válido, sí, total, es súper válido. Exacto, al final no hay decisión como incorrecta. O sea, todo el mundo tiene una razón válida para hacerlo, por lo que precisamente todos al final somos dueños de nuestro propio camino. Y lo que quizá para mí yo creo que es lo correcto, o lo que creo que deberíamos todos los migrantes hacer, para otros no lo son. Literalmente yo creo que es válido el comentario que estaba haciendo Steve al comienzo del episodio, y es como, ¿saben qué? O sea, uno no debe ir por la vida juzgando las decisiones de las personas. Total. O sea, cada quien va haciendo lo que considera apropiado para su vida, inclusive así uno esté evidenciando que esa persona se está yendo por el hueco más oscuro, uno no es nada ni nadie para realmente detener a una persona. O sea, cada quien tiene que vivir a su manera y a su ritmo, y asumir las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Sí, total. Muy de acuerdo. Sí, porque es que al fin y al cabo, o sea, a ver, para estar acá puedes estar de muchas formas, puedes tener muchos objetivos, puedes tener muchas mentalidades, y está desde la persona que está acá para pasear, por ejemplo en Sydney, que es muy común, para pasear cada 8 días y gastarse la plata en yates, en fiesta, y para estar rumbeando y para una cosa y para la otra. Hay gente que está acá para hacerse la plata para viajar porque le queda muy cerca a Asia. Hay gente que está acá para hacerse dinero y que uno les pregunta y no conocen ni Blue Mountains, que queda acá cerquita a 3 horas, a 2 horas en tren. Y hay gente que también, como les digo, es gente que marica, que le da duro, que es la conseguida de la residencia, porque hay gente que le dice, no, es que yo me quiero quedar a como de lugar y o sea, lo que me toca hacer lo hago. Pero entonces es bien particular porque la gente, siento que antes de venir, normalmente las personas le preguntan a uno como bueno, ¿qué oportunidad hay de emigrar? Y uno dice, bueno, sí hay un camino, hay unos caminos, pero esos caminos son de, bueno, tienes que venir, sentarte, evaluar y empezar a tomar una serie de decisiones que a veces son decisiones y procesos de años, de 4 o 5 años, para poder sacar adelante ese proceso migratorio, que muchas veces, pues igual uno no los juzga porque es dentro de la inocencia de las personas que apenas quieren venir, que es como, y yo cómo hago para conseguir un trabajo profesional desde acá, le dicen uno desde Colombia, y uno como, ay marica, no lo puedo conseguir yo desde acá, en Australia. Ya se te va a decir cómo conseguirlo vos. Es que también ya es mucha conchudez. La gente quiere que les sirvan todo ahí en bandeja y quieren que los demás hagan el esfuerzo por lo que realmente cada uno tiene que hacer. Es que es su responsabilidad de cada quien lo suyo. Y si realmente tanto lo quieres, lo consigues. O sea, aquí total. Hay gente que de hecho dice como, es que quiero ir a trabajar. Pues consíguete el trabajo desde allá. O sea, tú no necesariamente tienes que estar acá. Pero es que conseguir un trabajo desde afuera pues implica demasiado esfuerzo. Y si no sabes inglés, peor. Pero es posible, hay mucha gente que llega acá con residencia porque simplemente se consiguen el trabajo. ¿sí? Pero pues realmente nadie quiere, o pues no nadie, digo, pues no muchos quieren asumir ese reto, porque es complicado. O sea, lo que dice Steve, si es complicado acá, pues imagínate desde afuera. Pero es posible. Pero el punto es como quién está dispuesto a hacer todo lo que eso implica, ¿no? Sí. Y Steve dijo algo ahorita también que yo tengo como siempre como muchas historias respecto a eso, porque uno aquí va conociendo mucha gente. Bien relacionado, talentoso. Imagínate, toda la gente que uno va conociendo acá. Y Steve dijo algo ahorita que me recordó otra historia, y es cuando yo estaba haciendo mi papeleo para venirme a Australia. Me acuerdo que el día que me tocó allá en Bogotá hacerme los exámenes médicos, coincidí con alguien que también estaba haciendo lo mismo. Ajá. Y él viajaba 15 días después que yo. Me acuerdo, claro, yo llegaba en agosto y él llegaba a comienzos de septiembre. Y me acuerdo que conversando ahí mientras esperábamos el turno para la valoración, él tenía muy claro que él venía a quedarse. O sea, yo voy a llegar y yo soy esto, y yo tengo esta maestría y voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y ya yo regreso es de visita, yo no vuelvo. Yo válido. Y yo en ese momento decía, pues yo me quiero ir es porque quiero escapar de lo que no me está gustando y a ver qué me va. Miramos qué pasa. Y aquí después coincidimos un par de veces y demás. Y le empecé a notar con el tiempo que no se sentía cómodo en Australia. No se sentía cómodo. Y me decía, pero yo sé que estos trabajos son temporales, pero es que yo estaba acostumbrado a esto, es que yo quiero hacer esto.
me tengo que estudiar esto ahora porque pues obviamente no me puedo pagar por mi cuenta una maestría en esto que yo quisiera hacer. O sea, como que sus ideales que tenía antes de viajar comenzaron a confrontarse con la realidad. Y al final... No, sí. Siento que la gente a veces es demasiado loca cuando dice, es que me voy para Australia y me quedo, sin ni siquiera conocer cómo es el país, sin ni siquiera conocer cómo es la ciudad a la que hayan escogido llegar. O sea, tú no sabes si de verdad te va a gustar. Claro, todo lo que se muestra de Australia lindo, maravilloso, hermoso, pero ¿y si no te gusta? ¿Y si tú no haces match con la ciudad, con el clima, con cualquier situación, con el inglés? O sea, ¿cómo vas a tomar una decisión tan importante de vida sin haber ni siquiera conocido? Sí. Exacto, es que muchas personas yo creo que sienten esto como, bueno, no, llega un lugar que es un mejor lugar para vivir, listo, vale, perfecto, no vamos a discutir sobre esa premisa, pero igual, por ejemplo, dentro de lo que son las características específicas que tiene Australia, nosotros ya lo hemos hablado en un episodio, que es lo que es el choque cultural, es que esto es, hágase de cuenta como si fuera un país asiático, pero de habla inglesa. Entonces, por ejemplo, igual acá hay muchísima influencia asiática, eso implica comida. Entonces hay gente que es súper criolla para comer y que no es capaz de iniciar un día sin una guapanela, no es capaz de iniciar un día sin una arepa y no sé qué. Y por más que quieras mantener ese tipo de comportamiento acá te tienes que abrir, acá tienes que relajar un poco la mente, explorar las nuevas posibilidades y hay gente que no resiste eso. Claro, que tanto estás dispuesto a cambiar, porque a la final venir acá y hacer una vida acá implica que cambies de alguna u otra manera. Y si tú no estás dispuesto a ese cambio, pues es mejor que empaques tus maletas y busques otro rumbo, porque sí, Australia te arrolla. Sí, totalmente. Y siento que un aspecto bien importante también que considero, que yo he notado en el común denominador de las personas que toman la decisión de devolverse, y de hecho también de las personas que dudan al venir, es la distancia en relación a poder ver a su familia. Un tema complejo, sí. Entonces, yo en lo personal yo siento que eso va a depender mucho de la personalidad y de las relaciones familiares. En mi caso yo soy más bien desprendida y a mí el tema familiar no es algo que para mí haya sido en ningún momento algo que me haya afectado ni tampoco haya influenciado a la hora de pensar si quieran devolverme, ¿no? Sí. Pero claramente hay que decirlo que venimos de una cultura muy, muy arraigada, muy familiar. Muy del apego, sí, familiar. Sí, muy del apego. Entonces, eso es importante y cuando me lo preguntan las personas que se quieren venir, de hecho es algo que yo se los cuestiono y se los dejo ahí en duda de, ok, ¿qué tan dispuesto estás a alejarte de tu familia por X cantidad de tiempo? Porque el tiempo va a depender de cada persona. Sí, precisamente con eso que dices, de hecho en algún momento encontraba una frase que me parecía dolorosamente cierta y es que decía algo así como todo mundo quiere vivir en el extranjero hasta que se da cuenta que eso implica ver envejecer a sus seres queridos a través de una pantalla. No es como, puta, sí, al corazón como puñalada trapera, o sea, duele porque es cierto. Y no solamente verlos envejecer, ver que muchas cosas pasan en tu casa, en tu familia, con tus amigos, porque no solamente son relaciones familiares, o sea... Sí, cosas buenas y malas, ¿no? Y malas, sí. Sí, total. O sea, sí, hablando de puntos importantes, ni siquiera de cosas buenas solamente o cosas malas solamente, no. O sea, momentos importantes. Y de hecho yo le quería empezar a echar un poquito de picante a esta conversación, porque estamos un poquito light acá, entonces vamos a echarle picante, vamos a echarle ahí esta vaina. Voy a empezar yo diciendo mi anécdota, porque yo les quería preguntar precisamente, o sea, nosotros habíamos hablado ya de que somos 3 personas que tenemos todavía nuestro objetivo de estar acá, de pronto en búsqueda de una residencia, o sea, es como nuestra proyección. Pero yo les pregunto, ¿en algún momento de lo que ha sido su experiencia acá, han llegado ustedes a estar a punto de tirar la toalla? Que les digan como, vea, si yo tengo el avión y no tengo que solucionar ningún otro problema, sino el avión, montarme el avión para irme en nuestro caso, para Colombia, ¿cuál fue ese en el que ustedes se encontraron en esa situación? Y entonces empiezo yo pues como diciéndoles, para que vayan pensando, porque sé que esa puñalada es de pensarla.
Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo creo que las personas que me siguen saben que a mí me dio muy duro lo que fue este diciembre, la muerte de mi perro, que estaba completamente sano, fue todo, pues no había como ninguna señal de que fuera a pasar algo. Estaba joven, estaba saludable, estaba no sé qué. Yo era demasiado apegado a mi perro, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y verlo morir literal prácticamente a través de una pantalla, a través de llamadas de WhatsApp y ver lo que fueron pues como el dolor de mis papás acompañándolo para enterrarlo, porque lo enterraron incluso en una tierra pues como de la familia, y ver todo eso a través de una pantalla de celular fue horriblemente doloroso. Eso fue demasiado doloroso porque era mi perro, ellos están enterrando, era mi perro. Y si hubieras tenido el ticket, te hubieras devuelto por esa razón. Si yo hubiera sabido antes de que a él iba a pasar eso, yo me hubiera devuelto. Claro, o sea, estamos hablando de irse sin volver, ¿no? Sin la posibilidad de volver. O sea, ya decir muchas gracias a Australia, chao, chao. Sí, que en parte uno dice, o sea, yo no digo gracias porque sucedió, pero me llama también mucho la atención en lo que era ese apego que yo tenía y que fue como un apego que se liberó, porque era un apego de un tipo pues que no tenía como con otras cosas. Entonces, pero acompañar ese proceso, y que en mi caso fue pues la muerte de mi perro, y muchas personas dirán como, no, es un perro. Pues sí, pero es que a mucha gente le ha tocado la muerte de sus mamás, de sus papás, hermanos, tías, en época de COVID. Eso te carcomía todo el tiempo la cabeza, era como un recordatorio de el día de mañana te pueden llamar a decir, a tu mamá le dio COVID, está muy enferma en el hospital y se muere. Y marica, es que uno está muy lejos, o sea, uno le da tiempo de reaccionar. No, y cuando uno escoge estar acá, escoge estar en un lugar donde esa es la realidad para el resto de tu vida. Si te quieres quedar acá el resto de tu vida, sabes que vas a tener todo, o sea, una gran parte de tu corazón, de tu familia, de todo eso, lo vas a tener a 36 horas de viaje. Sí, más o menos, pues por bien que te vaya. Exacto. Sí, es algo que no puedes reaccionar. Es una cosa con la que tienes que aprender a convivir y tienes que asumir desde el minuto 1 que pisas Australia. Saber que cualquier cosa puede pasar y que las probabilidades de reaccionar y llegar de vuelta son muy mínimas, porque por más dinero no basta. O sea, el dinero no basta en este caso para poder llegar a tiempo. Es que es cuestión de tiempo. Situación. Sí, es cuestión de tiempo, la distancia es tremenda. Entonces siento que es algo que sí, que uno tiene que traerlo a conciencia. Uno tiene que ser muy consciente de esa distancia y de que tanto está dispuesto a, entre comillas, sufrir por eso, porque yo sí siento que muchas personas sufren por eso, y siempre digo, no te des mala vida. O sea, si para ti es si para ti tu familia es realmente importante, estás mejor allá que acá, porque acá ¿qué te sirve tener calidad de vida, tener muchas cosas? Pero yo no diría que sí es realmente importante, sino sí te daña de esa forma la cotidianidad, sí te está torturando de manera constante. Te afecta en ese sentido. Claro. Que no es como que a la gente que está acá, ay, no, a mí me alerga la familia, no, o sea, pero que sea tan relevante. A nivel de que de verdad sufras, porque yo he visto gente sufriendo, como que su día a día es como, mi familia, los extraño, no sé qué hacer, si hice más, me quedo, me voy, los llamo, estoy como en constante. O sea, si no ha existido la posibilidad de hacer como esa ruptura cuando uno se va de su casa, cuando uno se distancia de su familia naturalmente, si aún no has podido hacer eso, inclusive a millones de kilómetros, millones tan exagerada, pero bueno. ¿No te viste para Plutón? Literal, sí. Pues no, o sea, es como señales de que definitivamente no, y repito, lo que hemos dicho durante el episodio es súper válido, y de hecho es algo que hace conocerte cuáles son como las cosas primordiales para tu vida, y si entre esos están los lazos familiares, válido, y ve y vive con tu familia y comparte lo que tienes que compartir, porque igual, aquí spoiler alert, o sea, el camino va a ser largo y solitario. Sí. Porque las personas acá vienen y se van. O sea, hoy conoces personas, pero esas personas cogen su vida, su rumbo y su camino, y otra vez quedaste solo. Entonces, si tampoco tienes la valentía de lidiar con esa soledad, por ahí tampoco es. Sí, y para responder tu pregunta, perdóname. No.
A mí la verdad no ha existido una razón de peso, o sea, he sido afortunada en que no haya sucedido algo a ese nivel en mi familia, que me haya hecho pensar como por esta razón me devuelvo. Pero por esa ni ninguna, o sea, no solamente el aspecto familiar, sino económico, social, cultura, todo, nada. Nunca ha habido un momento que dijeras... Yo tuve mi crisis emocional en el 2020. Hay que contar esta historia para que la gente pueda saber más. Pasó lo de mi maestría, que pues los que me siguen y los más cercanos pues saben un poco la historia de lo de mi maestría. Viene COVID, me quedo sin trabajo, como que todo se vuelve patas arriba. El primer ministro sale a decir que los estudiantes internacionales mejor se larguen, y a mí eso fue una puñalada en el corazón. Yo recuerdo estar enfrente del televisor y ver ese momento y me duele aún el pecho de solo recordarlo, y a mí se me vino el mundo abajo, todo se me juntó en ese momento, y ahí yo decía, ¿y si cojo un avión y me voy? Pero si hubiera tenido las posibilidades, claramente no se podía. Claramente no había manera. Sí. Lo mismo por COVID, ¿no? Pero también ya si lo pasaba a la realidad, si hubiese sido todo, digámoslo así, posible, creo que hubiera llegado a la puerta del avión y hubiera reaccionado, hubiera dicho como, hey, estás en una crisis y no vale la pena dejar todo lo que has hecho hasta este momento y renunciar, devuélvete. Entonces, pero sí ha sido, digamos, es el único momento que se me pasó por la cabeza. En el caso de Fer. Yo en mi caso, digamos que mi momento así donde he dicho, voy a dejar esto, o sea, que lo he pensado, creo que solo me pasó el año pasado durante la segunda crisis del COVID en Victoria. Es que a Fer le fue muy mal con el COVID, man. Sí, y es que, digamos, aquí esto era como un mundo paralelo a lo que era el resto de Australia. Uno salía a la calle y eso cuando se podía, uno se asomaba y literal era soledad total. Entonces los trabajos en pausa, uno trabajaba en lo que saliera. Yo gracias a Dios durante lo más duro que fue como el segundo semestre del año pasado, logré tener un trabajo donde al final terminé fue trabajando más, y como que eso me ayudó como a mantenerme distraído de lo que estaba pasando. Pero sí en esa época yo decía, pero bueno, ¿qué gano con estar aquí en este estado así? Pues yo estoy estudiando online, y si me voy y termino al fin de estudiar online. Y como que se juntó eso, además que para esas fechas también mi mamá tuvo que hacerse una cirugía que era como muy delicada, entonces lo que hablábamos, estar muy lejos y que lo más cercano que yo podía estar era ni siquiera hablar con ella, sino a través de mis hermanos. La cirugía fue para terminar durante nuestra madrugada, entonces como que no podía dormir, me despertaba cada rato y de una vez buscaba el celular a ver, o sea, como esperando que no ver ningún mensaje de estos, le pasó algo y demás. Horrible. Eso es horrible. O sea, esos días fueron complejos. Entonces, en ese momento yo decía, o sea, ¿qué estoy haciendo acá ahora mismo si ni avanzo, ni está pasando nada, no se sabe cuánto más va a pasar? Pero al final lo que decía Cata ahorita, como que yo reaccionaba y decía, bueno, pero si yo me voy, no sé cómo están las cosas allá, y entonces si mis amigos que están allá me dicen que el trabajo está complicado ahora más yo que voy regresando. O sea, como que también lo reaccionaba y decía, voy a esperar a ver qué pasa. Sí, y en ese momento, como sabes, es mejor estar acá que allá. Exacto, y yo lo decía, aunque, por ejemplo, muchas personas aquí de Victoria, y conozco a varios, con todo esto del COVID se saturaron tanto que finalmente se fueron. Bueno, algunos se fueron a otros estados, pero muchos se devolvieron a sus países. Pero se saturaron como de muchos. Ellos sí, digamos, dijeron no más. Gente que sabía que tenían planes de continuar procesos acá y finalmente dijeron no, me voy porque ya esto es mucho, no quiero seguir perdiendo o haciendo este break mucho más largo bajo estas condiciones, y se fueron. Y pues retomaron. Es que la verdad es que las personas, digamos, suelen hablar del tema de la migración acá como si fuera, no, es que todo el mundo se quiere ir para allá a migrar y como si todo el mundo lo lograra. O sea, ¿sí me entendés? Sí, como porque uno realmente se detalla, y pues yo no les sé decir las cifras específicas porque no las consulté antes del episodio, pero uno podría decir, no sé, que 1 de cada 10 personas realmente consigue ciudadanía. O sea, pues hagamos un ejercicio acá, ya que lo dices. Fer,
¿cuántas personas conoces tú? Pero conoces no de que escuché, de que me contaron, de que no sé qué, sino que tú conozcas y hayas hablado que hayan logrado conseguir la ciudadanía. Solo conozco latinoamericanos, solo conozco dos. Y tengamos en cuenta que Fer es el amigo aquí de... Sí, Fer lo conoce todo el mundo. O sea, que sean los ciudadanos australianos ya dos. Okay, así, o sea, sí conozco muchos de referencia, pero como que sean muy cercanos a mí, dos. Que tú hayas hablado y que sepas cómo fue su proceso. Sí, dos. Yo conozco varios, así como de 5 o 6, pero todos son personas que vinieron hace rato. O sea, ¿sí me entiendes? Cuando las situaciones migratorias eran otra cosa, cuando casi que el país te pagaba para llegar acá. Eso iba a decir también. Exacto, gente que lleva, no digamos 20 años, pero que sacó su ciudadanía hace 10. Entonces uno dice, las situaciones eran otras, o sea, las realidades eran otras. Entonces, de esas personas sí conozco como 4 o 5, pero personas que, no sé, que le hayan dado su ciudadanía hace 3, 4 años, no, ninguna. Yo solo conozco también dos. Y dos que se las dieron también hace, que póngale 7, 8 años. De ahí entonces, para allá no me acuerdo cuánto les habrá tomado el camino, no mucho tal vez, pero igual. De allá para acá, o sea, no conozco. Entonces no es como que uno todos los días vaya por la calle felicitando a todo el mundo porque le dieron la residencia. No, en lo más mínimo, Entonces eso es parte pues como de esa realidad que uno tiene acá. Y de hecho ahorita Fer, cuando estaba contando pues como lo que fue su situación, que yo siento que yo me vi mucho en lo que él estaba diciendo, esa típica pregunta de ¿y si yo estoy desperdiciando tiempo acá? Yo no avanzo, yo no mejoro la situación, porque bueno, o sea, es muy bacano uno decir, me tomo una foto con el Opera House, por ejemplo. Sí, precioso. Muy bacano uno decir, estoy aprendiendo inglés. Muy bacano tener en contacto con gente francesa, alemana y todo el asunto. Pero a la hora del té, eso realmente después de cierto tiempo, pues eso no te llena. ¿Sí me entiendes? O sea, a nivel de vida, a nivel personal, uno se hace la pregunta de, bueno, o sea, si yo me voy a quedar así, me devuelvo. O sea, si uno no se devuelve es porque uno dice, no, es que voy para el frente. O sea, si sienta que de pronto no estoy avanzando mucho, es porque voy para el frente. Pero si uno dijera, no, esto es lo que me espera por el resto de... Bueno, por el resto no, si esto me espera por 10, 15 años más, no, me devuelvo ya porque no, eso no tiene sentido. Pero a lo que voy yo, que él dijo que me llamó mucho la atención, es algo que siento que refleja mucho la actitud de muchas personas sobre la estadía acá en Australia. Es que él decía que el trabajo le ayuda a sobrellevar pues como muchas situaciones. Porque he escuchado mucho esa frase de gente que literal... Hay gente, a ver, una de las cosas que es más particular es que nosotros hablábamos de eso en el episodio pasado, es que acá tenemos tiempo. Y cuando somos personas que nunca hemos tenido tiempo, a la gente le cuesta saber qué hacer con el tiempo. Sí. No saben cómo administrar el tiempo libre. Y a eso, a personas que están pasando por una crisis emocional, por una situación específica, por una frustración muy grande, el tiempo les cala durísimo en la mente. Entonces, literalmente conozco casos de muchas personas que son como, no, es que trabajo para no pensar. Y yo como, puta, o sea, es gente que literalmente llena su tiempo libre porque no es capaz de lidiar con esa realidad. Uy, yo ni podría. Realmente yo tampoco, ni el trabajo me ayudaría a eso, porque pues los trabajos que a veces son tan agotadores, pues físicamente. Es que exacto, una amiga me decía a mí literalmente, es que yo trabajo mucho porque si, o sea, como quien dice, si ella llegaba a la casa sin estar tan cansada, le torturaba mucho la cabeza. Entonces que ella se quería cansar mucho para llegar a la casa a dormir y ya. Sí, sí. Imagínate. Sí, es una reacción, digamos así, normal. Sí, como mantenerse. La manera más rápida o fácil de evadir sus responsabilidades consigo misma, emocionalmente hablando. Sí, igualmente vuelve la aclaración, o sea, eso aplicaba en el episodio anterior, era como, no es que no haya cosas malas, y en este obviamente hay muchas cosas buenas, o sea, no es que estar acá sea una tortura, no, lo que pasa es que hay situaciones específicas que se presentan y hay personas específicas que se le presentan situaciones muy retadoras, o sea, no estamos hablando de generalidades, no es ni blanco ni negro. Sí, no, va a depender de tu personalidad, o sea, no todos tenemos la misma inteligencia emocional. No, y de tu suerte. También, exacto, por eso es que como una mezcla de todo. Cada quien tiene su camino y sus objetivos y ya está. Sí, exacto. Total. Hay una cosa que yo no sé, digamos, a mí hasta el momento, digámoslo así, no ha habido una razón suficiente de peso para yo
querer irme, ¿no? Porque claramente quizás ya me hubiera ido si lo hubiera encontrado. Pero si hay algo que yo pienso mucho, muy a futuro, y es como bueno, la vejez. Pero antes de irme hasta la vejez, el tema, digamos, familiar. Supongamos como el hecho de pensar en formar una familia, si tener hijos o no, porque como lo decía yo antes, la soledad acá es muy bárbara. Sí. Entonces, y aunque pues conozcas gente y establezcas amistades, no sé, pues no, los vínculos no son los mismos que como la familia, ¿no? Entonces yo digo incluso cuando los logras establecer así muy fuertes, se te va ese amigo y vaya a recuperarse de eso. Sí, o sea, literal, te aferras mucho a la persona, sí. Por quién sabe cuántas veces. Entonces, digo como, si yo pienso muy a futuro, hay cosas que de hecho evaluaría, como el tener o no hijos, debido a esa situación. Porque supongamos, si yo pensara en la idea de tener hijos, no me gustaría que crecieran acá por diversas razones culturales, y dos, por la soledad y el distanciamiento con la familia, o sea, crecerían solos, ¿saben? Netamente solos y sin niños a su alrededor. A ver, yo me puedo hacer amiga de todas las vecinas que tengan hijos y whatever, pero no son como los niños, como el grupo de niños que quisiera que compartieran, o como el ambiente en el que mis hijos crecieran, no sé si me voy a entender. Sí. Y ya pues pasando como la parte de si tener o no hijos, ya lo pienso más a mi vejez, ¿saben? Como que yo sí digo como, tal vez no me gustaría morir en Australia. Tal vez no me gustaría pasar mis últimos años en Australia, porque creo que ese sería el momento en el que yo ya diga, bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Chao. Sí, de hecho eso es algo muy interesante, porque sí, nosotros casi que, digamos de manera implícita, estábamos dando por sentado que nos referíamos a la gente que se quiere devolver antes de lograr un objetivo, por ejemplo, de una nacionalidad, de una ciudadanía. Pero la verdad es que uno dice, bueno, listo, te la pasaste luchando 5 años, 10 años, logras conseguir tu ciudadanía, Dios bendito, qué belleza, una maravilla. Listo, ya tenés tu ciudadanía. ¿Y ahora qué? O sea, porque ahora es, o sea, hay gente, y se entiende y se respeta, hay gente que lo que quiere es el pasaporte. Total, sí. Porque es que nuevamente vuelve y juega, o sea, este es un país muy tranquilo, no pasa mucho, hay gente que le gusta mucho el voltaje, experiencias nuevas, no sé qué. Hay gente que literal es como, no, yo quiero mi pasaporte y casi que me abro después de eso, porque el pasaporte te abre la oportunidad de otros mundos, de otras posibilidades. Entonces, y es entendible, vuelve y juega. Es que a mí me pasaba eso que decías tú, Kat, de pensar como, bueno, yo como me imagino de viejito acá, yo me imagino una vejez acá, yo me sentiría contento, yo me sentiría a gusto, yo como me sentiría en eso. De hecho, recuerdo que cuando yo solía vivir en el Lodge, que fue donde, pues uno de los primeros lugares donde viví antes de apartamento, había un señor allá que era un señor holandés, pero era holandés y británico. Él como que nació en Holanda y creció en Reino Unido. Y el man después, hace 40 y pala de años hace 50 y pala de años se vino para acá, para Australia. Hace mucho tiempo, cuando la situación migratoria era otra, pues... pero curiosamente... La ciudadanía en unas papitas. No, pero curiosamente no. Sabes que él me dijo que incluso lo llegaron a deportar, que no lo dejaron quedar y él le tocó volver. A él le tocó, esa historia fue muy interesante cuando me la contó. Pero no fue fácil, para él no fue fácil. Y en algún momento, por ejemplo, me llamaba la atención como ver su situación, porque era un señor que, como les digo, estaba viviendo en un lodge, que era el lugar donde estaba viviendo. ¿Qué es un lodge? Un lodge es básicamente un hotel, pero para vivir, ¿cierto? Entonces, y no con habitaciones grandes, sino con cuartos. O sea, cuartos que pueden ser un poco más grandes, un poco más pequeños, pero al fin y al cabo cuartos. Y es una casa, pues, como muy grande. Y uno veía y uno decía, bueno, el señor supongo que tuvo que renunciar a una de sus otras 2 ciudadanías para tener la australiana. Bueno, lo hizo y lleva un montón de años acá, lejos de su familia. Acá se casó, creo que nunca tuvo hijos, pero pues acá se casó, se divorció. Y algo muy particular es que ese señor, por ejemplo, tomaba mucho. Él a cada rato usted lo veía y siempre era con vino y mantenía o prendo, o sea, o enchispadito o borracho.
Enchispadito. Sí, así como cuando lo coge uno la luz, así. Entonces, no, el señor siempre mantenía pues o ligeramente tomado o tomado más que ligeramente. Mal. Sí. Y entonces uno dice como que, bueno, realmente ese señor trabajaba de vez en cuando con los turnos que le salían pintando casas y eso que él ya estaba jubilado acá. Entonces uno dice como, bueno, igual fue una persona que hizo una apuesta gigantísima y pues tampoco es como que uno quisiera llegar a esa etapa de la vida con ese nivel de preocupación de todavía estar preocupándose porque, bueno, y la renta de la semana entrante la puedo pagar, me lo puedo ¿Cómo permitir. la saco? ¿De dónde la...? Vivía en una habitación que era una habitación chiquita, más bien feonga, muy calurosa. O sea, ahí es donde uno se pregunta como que, bueno, también en qué situación quiero que me toque a mí, pues como esa época. Entonces, nuevamente, como les digo, ahí cuando uno se sienta a ver como todo ese macro de cosas, es como, no. Créanme, la gente puede pensar que la opción de quedarse es muy obvia, pero no lo es tanto. No lo es, exacto. Sí, y sobre todo la cantidad de años en el futuro no lo es tanto. Fer se vería acá viejito, ya que todos estamos respondiendo como no teníamos viejitos. Yo siempre he dicho algo y hay un amigo que escucha el podcast semanal y él sabe Saludo que... para el amigo. ¿Cómo se llama el amigo? Sebastián. Sebastián, te amamos, Sebastián, acá desde el podcast. Un gran abrazo. Para Sebastián. Yo siempre digo, y se lo dije a él hace poco, y fue que yo tengo como en mi filosofía algo, y es que si yo estoy haciendo todo para que se den las cosas, pero al momento que yo sienta que Australia comienza a hacer presión o a desviarme como de quién soy, de mi ideal, de lo que quiero, ahí ya comenzamos a tener diferencias. Entonces, pasitos, y algo de lo que pienso es eso, o sea, listo, ahora uno hace esto porque está tratando de conseguir aquello y porque necesita hacer este dinero para pagar este proceso y demás, pero ¿hasta qué punto va uno a estar bajo esas mismas condiciones? Va a tener energía para empujar. Exacto. Sí, total. La salud, la energía, la fortaleza mental, porque también eso, así como físicamente uno se deteriora, pues mentalmente también uno envejece mentalmente y demás. Entonces siempre pienso eso, hasta el punto donde ya yo sienta como que me encanta Australia, sea que lo haya logrado o no, pero que sienta, bueno, en este caso que no lo haya logrado, pero que sienta, estamos como por caminos diferentes. Ahí sí sería un punto que yo diría, gracias por participar y buscar que sí, exacto. Gracias, fue un placer. Sí. Chao, sí, me gusta esa filosofía. Creo que Sí. me le apunto a esa filosofía también, porque pues sí, no, creo que tampoco se trata uno de dejar su vida acá total, toda, y además uno pues llega relativamente joven, ¿sí? Exacto. En una época de su vida muy joven. Estoy en la flor de mi juventud. Literal, yo siempre digo, o sea, Australia se ha llevado los mejores años de mi vida. De nuestra y vida. me cuestiono muchísimo qué sería o qué va a pasar el día en que yo reciba esa ciudadanía. Porque siempre me causa mucha intriga, digo, como después porque como que esa es la meta, ese es el objetivo, y como que por lograr eso yo estoy dispuesta a hacer ciertas cosas y a sacrificar otras. Entonces, y las has venido sacrificando y las has venido haciendo. Total. Exacto. Y cuando yo ya tenga eso en mis manos, yo creo que yo voy a quedar como, ¿y ahora? Como, ¿what the fuck? ¿Y qué es lo que sigue? ¿Y ahora qué? No, y es que uno... Entonces me da mucho temor eso, y siento que ahí es cuando de pronto puede pasar lo que dice Fer. No, y que es una crisis muy jodida porque uno dice como, bueno, si la consigues, ¿qué crisis? Y vaya y no la consiga. Total, pero son cosas que también uno se hace con el tiempo. Digamos, en mi caso, mira que antes yo era como, de aquí no me sacan, de aquí no me muevo, este es mi lugar, este es mi gente. Sí, o sea, esto acá, Catalina aquí. Pero, no sé, con los últimos años es como que me he reconciliado con la idea de que si Australia no es, ¿sabes? Y he hecho lo mejor posible y me he disfrutado todos estos años acá. O sea, de que yo volteé y mire para atrás y no me arrepienta absolutamente nada de lo que he hecho. Me encanta eso. Y puedo decir como me lo gocé cada segundo. Y si no se logró, pues no se logró. Y pasaré la página y en ese momento miraré cómo reaccionaré y lo procesaré. Pero sí, me tocó hacer como un proceso de aceptar que esa posibilidad existe. Antes como que para mí,
o sea, siempre ha existido, pero para mi cabeza no, ¿saben? Yo estaba tan cerrada a la idea que si en ese momento me hubieran cerrado las puertas, yo literalmente o sea, estaría en un manicomio, o sea, literal. Entonces también es necesario uno como ser consciente de que nada está escrito y que aunque uno la vaya a luchar hasta el final, tal vez no se consiga. Total, igual, o sea, dentro de todo, siento que igual esta no es una decisión como que uno toma en algún momento, no es como que uno quiera quedarse o no quiera quedarse en Australia, sino que cada uno de los días que uno se levanta con la energía que le queda, con la motivación que le queda, con la fortaleza que le quede, con todo eso, uno toma la decisión de cómo me siento bien, listo, voy dándole, porque por ejemplo ahorita Fer habla precisamente de esa fortaleza emocional y de esa motivación que le queda a uno, y es muy cierto, porque igual eso consume. Hay gente que uno conocía que era como, no, yo me quedo, es perfecto, este lugar lo amo, es lo más increíble, cuando, ¡plop! No, es que me voy a volver para Australia, para Colombia, y no como, pero venga, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? Sí, exacto. Y que mira que, por ejemplo, ahorita lo iniciamos pues como a modo de chiste con el inicio del episodio, pero por ejemplo, eso, o sea, yo he tenido días libres, sí. Yo he tenido viajes con días libres que he sacado, sí, pero yo llevo 2 años y medio sin vacaciones, que es muy diferente. Literal, no, yo no sé qué son unas vacaciones, o sea, yo también puedo decir lo mismo, o sea, yo he viajado, pero es que cuando uno viaja uno no está en plan vacaciones. Exacto. O sea, yo no sé qué son las vacaciones, como cuando uno salía de vacaciones en el colegio, como que a ese nivel de que uno salía y se rascaba la barriga y no hacía nada más. Yo no sé qué es eso durante todos estos años en Australia, yo no sé qué es eso. Entonces son cosas que igual hacen parte de esta experiencia y que uno de los motivos más para uno decir, claro, ¿estás dispuesto a tener eso durante cuánto tiempo? Cuando hay gente, es muy charro cuando uno habla con amigos o con la familia que le dicen, es que este fin de semana es festivo, y yo como que ya los festivos no me saben a nada, marico, me saben a mejor pago. Me pasa ¿Y eso igual. qué quiere decir? Literal. Sí, empieza uno a ver las cosas con otros ojos, como también lo hablábamos, creo que fue... Bueno, en algún momento nosotros lo hablábamos del tema de los festivos, ¿no? Ay, Catalina, hello. De los fines de semana. Sí. De los fines ya tampoco también pierden su sentido, ¿no? El orden de los días, de la semana, los días en los que uno trabaja. O sea, hay muchas cosas como que decíamos durante el episodio, hay cosas que si definitivamente uno no está dispuesto al cambio y a adaptarse, pues les va a chocar un montón. Sí, sin duda. Muy cierto. A mí me pasa igual también en ese sentido. Y cosas como esas, por ejemplo, era a lo que me refería. Listo, ahorita yo era de las personas, por ejemplo, que antes peleaba mucho con la idea de tener que hacer algún esfuerzo de mi trabajo laboral los fines de semana. Y ahora no hay conciencia de si es lunes, si es martes. Hoy, por ejemplo, es lunes, estamos grabando un lunes y llevo una semana completo de trabajo. Yo no supe que era domingo, no supe que era sábado, quizá tenga libre el jueves y va a ser mi festivo, y luego el viernes comienzo a trabajar todo el fin de semana. Entonces, listo, ahorita lo estoy haciendo porque tengo un objetivo, pero soy consciente y honesto, bueno, ¿y cuánto me va a demorar como la fortaleza física y mental para seguir como en ese tren que no tiene como una locomotora que no tiene fin, sino que, exacto, entonces... Y que es muy importante el hecho de otra cosa, que es que hay veces que la gente no sabe descansar, y descansar es importante porque necesitas entender que estar acá no solamente es trabajar y no solamente es estudiar, sí, disfrutar, porque hay gente, como les digo, las personas que dicen, no, es que solamente quiero distraerme y olvidarme de la situación que estoy enfrentando. Hay gente que se quema, o sea, literal, que vos los ves y es como, no, necesito plata, me voy a comprar un apartamento, me voy a comprar no sé qué, bla, 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 bla. Ya, un día de esos los ves y ya estallados. No se fundieron. Sí, total. Muy de acuerdo. Pues bueno, muchachos, yo creo que con esto concluimos varias razones por las que las personas toman la decisión de devolverse y de decir adiós a Australia en algún momento de su periodo, de su experiencia. Sí, totalmente. Igual, nuevamente la aclaración para aquellas personas, unos haters que puedan aparecer por ahí, no estamos diciendo ni que sea una buena decisión quedarse, ni que sea una mala decisión, y también lo mismo en irse. O sea, no, simplemente son situaciones que pasan
Y estos son realidades, no le estamos diciendo estar acá es una mierda porque vea que va a sufrir acá, no, hay unas cosas muy buenas y si no se acuerda de ellas, vaya y escuche el episodio anterior porque hay muchas cosas muy buenas. Sí, pero estas también hacen son parte. Como que tomamos las o por lo menos yo, como las que yo he visto en las personas que yo he conocido que se han devuelto, entonces como que tomé de referencia esas razones, no necesariamente como lo pueden notar durante el episodio, tiene que ver con nosotros ni con nuestra experiencia, así que como que escogimos las del común denominador. Las más comunes, sí, exacto. Que puedan hacer que las personas realmente prefieran renunciar al sueño australiano. Al sueño australiano, pero sí. Bueno, entonces, no, chicos. Pues igual, si tienen más razones, pues ya saben que nos pueden encontrar en nuestro Instagram, que ¿cómo es, muchachos? @downunder.podcast. Muchachos, los saludos que teníamos por ahí. Sí. Mandar unos saludos. Sí. Saludos, queremos saludar a alguien muy especial que siempre nos escucha y nos comenta y nos manda saludos también a cada uno de manera personal. Y siempre está muy al tanto. Brenda Riascos, saludos, gracias por tanto apoyo, siempre estás Brenda, un abrazo. Ahí. Brenda, te mando un abrazo sí, gigante, todos tenemos como referencia a Brenda. Muchísimas gracias por te ser queremos tan bella. mucho, Brenda. Literal, por apoyarnos tanto. Sí, por todo. De Tal hecho, cual. Le vamos a hacer acá como una conmemoración, no sé. Hay unos temas que Brenda nos sugirió y ya los tenemos también en la lista de los próximos temas que tenemos por grabar. Entonces también muchísimas gracias y recuerden que si ustedes tienen ideas, sugerencias y demás, en Instagram es el mejor lugar en el que nos pueden dar esas sugerencias. Allá los estamos leyendo constantemente. Entonces, nada, muchachos, muchísimas gracias por un episodio más. Claro que sí. Y que también nos pueden escuchar por YouTube, si alguna cosa. ¡Ay, sí, verdad! Ahorita que tenemos ya estamos YouTube. Con nuestro canal de YouTube. ¡Ay, sí! Esa noticia es bomba. ¡Oh, my God! A mí se me había olvidado. Sí. No, es que yo estaba enfocada con lo que se viene, pero no, ese es el abrebocas. Sí, cuéntanos de lo que se viene. Bueno, lo que pasa, damas y caballeros, niños y niñas, es que ya desde el episodio anterior contamos con el canal de YouTube. Por el momento todavía es audio, por el momento solamente es audio, pero es muy útil para las personas que no tengan alguna de las plataformas en las cuales tenemos el podcast. Sin embargo, en el futuro, que va a ser nuestro episodio número 20, creo que está agendado para inicios de mayo, vamos a empezar con la transmisión del podcast en video. Estas caritas bellas y hermosas. Ya estamos en la logística para ponerle caras. Nos va a tocar arreglarnos porque uno acá siempre graba con la cara de grabando en pijama. Hoy de la jornada de 12 horas. No, pero bueno, toca producirse para. Es lo que pero hay, sí, tampoco. entonces están cordialmente invitados para que nos busquen también en nuestro canal de YouTube, también como Downunder. Lo tenemos en el perfil de. Sí, lo tenemos como viviendo en Down Under y también en los links que tenemos en el perfil de downunder.podcast van a encontrar el enlace hacia nuestro canal de YouTube. Entonces ya saben, para que estén muy pendientes, que estén muy al tanto. Por favor, sí. Suscríbanse. Es importante que se suscriban, es la manera en que nos apoyan de verdad. Y si se les cuela un like y un comentario, pues también se los agradeceríamos, pero cualquier gesto de ese tipo de verdad nos ayuda muchísimo. Se los agradecemos. Demuéstrenos cariños en YouTube, por favor, chicos, ayúdenos. Sí, porque igual para decirles que, vamos a ser sinceros, eso es lo que nos va a permitir también llegar a más público, a personas que no están en nuestros perfiles personales, que de pronto no se han encontrado con nuestro perfil del podcast. Entonces, para hacer resultado también de búsqueda en YouTube, eso nos va a permitir llegar a muchas otras personas. Así es. Por favor. No, además suscríbanse que yo creo que cuando ya vean estas caritas va a ser mucho más interesante. Ay, sí. Entonces nada, bueno, ahí les dejamos varias tareas para que hagan durante esta semana. Muchachos, les deseo una muy buena semana, lo que queda de semana. No, lo que queda no, lo que empieza de semana. Decime que no llueva en Sydney. Ay, no, qué tristeza. Yo le dije, usted tiene que pedir disculpas.
porque el karma lo está aprovecho estos últimos segundos de podcast para pedir disculpas públicas a Melbourne, sus habitantes y a nuestro querido compañero Fer como representante, porque no he hecho sino burlarme del clima de Melbourne. Bueno. Y me ha tocado comerme mis palabras porque el clima en sí ha estado horrible durante 2-3 meses. Cara de satisfacción. Ustedes vieran esa cara de satisfacción de Fer y me pagarían por verla, así que suscríbanse. ¿Sabe qué? Para que sepan, cuando grabemos nuestro primer episodio vamos a repetir esa pedida de disculpas nada más para que le vean la cara a Fer. Sí, como le brillan esos ojos a Fer. Disculpas públicas aceptadas. Bueno, vamos a mandarle un poquito de solecito a Steve porque, hasta a mí me da pesar, de verdad. Yo veo las historias de él y es como, marica, todavía está lloviendo por allá, o sea, bájenle nomás. Entonces, pues nada, les mando un abrazo, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos escuchamos en un próximo episodio de Viviendo en Down Under. Yeah. Chao chicos, muchas gracias. Bye bye.